Se da un campo estacionario incompresible y bidimensional de velocidad bajo la siguiente expresión. Calcule la aceleración material en el punto x igual a 2 metros y y igual a 3 metros. La aceleración en cada uno de los ejes, en este caso al ser bidimensional y trabajar en los ejes x y y, la aceleración solo se va a presentar o va a tener componentes en x y en y. En el caso de la aceleración en el eje x o su componente en x, va a tener la siguiente expresión. La componente u por la derivada parcial de u con respecto a x más v por la derivada parcial de u con respecto a y más w por la derivada parcial de u con respecto a z. Y para el caso de la aceleración en y, vamos a tener la derivada parcial de v con respecto al tiempo más u por la derivada parcial de v con respecto a x más v por la derivada parcial de v con respecto a y más w con la derivada parcial de v con respecto a z. Pero recordemos que estos términos corresponden a la variación temporal y nuestro ejercicio nos está diciendo que es un campo estacionario. Además, el campo es bidimensional y solo estamos trabajando componentes en el eje x y en el eje y, por lo que estos otros dos términos se nos cancelarían y simplemente la aceleración en x y y se reducirían a las siguientes expresiones: u por la derivada parcial de u con respecto a x más v por la derivada parcial de u con respecto a y. Y en el caso de la aceleración en y, tendríamos u por la derivada parcial de v con respecto a x más v por la derivada parcial de v con respecto a y. Si nosotros miramos nuestro campo de velocidad, tenemos que la componente en u sería 0.5 más 0.8 x y la componente en b sería igual a 1.5 menos 0.8 y. Si nosotros derivamos parcialmente a u con respecto a x, nos quedaría 0.8. Y si derivamos a u con respecto a y, al no tener variables y dentro de la función u, pues nuestra derivada parcial sería 0. Si nosotros en este caso para la componente v derivamos v con respecto a x, sería igual a 0 porque no existe variable x dentro de esta función, y la derivada parcial de v con respecto a y sería igual a menos 0.8. Entonces, como ya tenemos las componentes necesarias para reemplazarlas dentro de nuestras expresiones en la aceleración en x y en la aceleración en y, procedemos a reemplazar. En ax tendríamos que u multiplicado, que sería 0.5 más 0.8x, multiplicado por la derivada parcial de u con respecto a x. La derivada parcial de u con respecto a x sabemos que es 0.8 más v, que corresponde a 1.5 menos 0.8y, multiplicado por la derivada parcial de u con respecto a y. En este caso, la derivada parcial de u con respecto a y es 0, por lo tanto, este término de la aceleración en el eje x sería igual a 0, por lo que la aceleración en x simplemente sería
este 0.8 distribuirlo para cada uno de los términos y tendríamos 0.4 más 0.64x. Eso para el caso de la aceleración en Y. Para la aceleración en el eje X, en el eje Y, para la aceleración en Y, tenemos a U, que multiplica la derivada parcial de V con respecto a X. U es 1.5 menos 0.8y por la derivada parcial de V con respecto a X. Pero eso, fijémonos que al no tener variables X la función V, este término es 0, más V, que es 1.5 menos 0.8y, por la derivada parcial de V con respecto a Y. En este caso nos dio 0.8 negativo. Y este término, al estar multiplicado por 0, se simplifica. Y la aceleración en Y nos quedaría menos 1.2 más 0.64y. Como nos piden hallar la aceleración en un punto en particular donde x es igual a 2 y y igual a 3, simplemente reemplazamos esos valores dentro de las componentes que acabamos de hallar. Para el caso de la aceleración en x, reemplazamos el valor correspondiente, que es 0.4 más 0.64, x que tiene un valor de 2, y eso nos daría 1.68 metros sobre segundo cuadrado. Recuerden que las unidades el ejercicio no las está dando en metros. Y para el caso de la aceleración en Y sería menos 1.2 más 0.64 y, que vale 3, igual, eso nos daría 0.72 metros sobre segundo. Listo, con eso hemos terminado nuestro ejercicio.